Muy bien, estimados estudiantes, bienvenidos a esta sesión de clase en la cual vamos a ver los temas del teorema de Role y el teorema del valor medio. Lo que tenemos por aquí es una gráfica. A ver, vamos observando la gráfica. Ahí tenemos unos vehículos que están circulando por una cierta avenida en un momento determinado, ¿no? En el cual se tiene una velocidad al parecer mínima porque está un poco congestionada, ¿no? Entonces, en diferentes momentos del día, nosotros tenemos que ese tráfico va a variar, ¿no? En algunos momentos el tráfico es más lento y en otros momentos es más rápido. Entonces nos interesa saber cuál es la velocidad media a lo largo de un cierto periodo, ¿no? Entonces, eso más o menos nos va a indicar cómo utilizar el teorema del valor medio ahí para calcular la velocidad media del tráfico de vehículos, ¿no? O qué nos indica una velocidad media. Muy bien, entonces pasamos a desarrollar la sesión. Y tenemos como aplicación este problema, ¿no? Nos dice determinación del ritmo de cambio instantáneo. Entonces, ¿qué nos dice acá en este problema? Dos patrullas estacionadas equipadas con radar se encuentran a 5 millas de distancia sobre una autopista. Cuando pasa un camión al lado de la primera patrulla, la velocidad de este se registra en un valor de 55 millas por hora. O sea, por aquí está pasando a 55 millas por hora. 4 minutos después, ya está pasando por aquí por la otra patrulla, ¿no? Cuando el camión pasa al lado de la segunda patrulla, el registro de velocidad corresponde a 50 millas por hora. Nos piden demostrar que el camión ha excedido el límite de velocidad, que debe ser 55 millas por hora, ¿no? En algún momento dentro del intervalo de los 4 minutos señalados. Ya, entonces por aquí hay una patrulla. Está por aquí el camión pasando a 55 millas por hora. Ahí no está infringiendo ningún exceso de velocidad. Y al pasar por aquí por la otra patrulla también está pasando a 50 millas por hora, ¿no? Pero queremos saber en el intervalo de tiempo si ha excedido esa velocidad. Muy bien. Ya, entonces vamos a poder resolver ese problema en la parte final de la diapositiva. Los saberes previos que vamos a utilizar son los siguientes: funciones, derivación y las ecuaciones que aparecen siempre en cualquier curso de matemática, no siempre aparecen las ecuaciones. ¿Qué esperamos aprender? ¿Cuál es el logro que queremos realizar, ¿no? Dice, al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve e interpreta problemas aplicados a la ingeniería haciendo uso de los teoremas de Role y valor medio, ¿no? Eso es lo que queremos lograr con esta sesión de aprendizaje, ¿ya? Los temas entonces son los dos teoremas y vamos a hacer algunos ejercicios. El teorema de Role, ¿en qué consiste? Nos dice sea f una función continua en el intervalo AB y derivable en el intervalo abierto AB, o sea, continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto. Y si f de A es igual a f de B, entonces nos dice que existe algún punto C que está dentro de ese intervalo en el que la derivada va a ser 0. Ya, eso es lo que nos dice el teorema de Role. La interpretación gráfica del teorema nos dice que hay un punto en el que la tangente es paralela al eje de las abscisas. O sea, la recta tangente va a ser una recta horizontal, ¿no? Cuando la
pendiente es 0. Por acá no tenemos una gráfica de una función que f de a puede ser por aquí un número c o otro número diferente, porque la letra c lo vamos a utilizar por aquí. Puede ser f de a igual a 5, f de b igual a 5 también en ambos extremos. Y por acá hay una curvita, ¿no? Entonces por acá nos dice que va a existir algún punto por aquí en el intervalo en donde la recta tangente va a ser horizontal, ¿no? En este caso van a haber dos, ¿no? Uno por acá y otro por aquí. Ya, van a haber dos puntos C. El teorema de Rolle nos dice que existe un C. Nos garantiza que existe al menos uno. Ya. Ahí está un C1. Y por acá tenemos un C2. Veamos este ejemplo. Nos dice, es aplicable el teorema de Rolle a la función f de x igual al logaritmo natural de 5 menos x al cuadrado en el intervalo cerrado de menos 2 a 2. Entonces, como solución, vamos a verificar, ¿no? Vamos a verificar que en ese intervalo salga la función, tenga sus valores en los dos extremos, salga igual, sea idéntico, que la función sea continua en ese intervalo. ¿Y qué más? Con eso nada más, que sea continua y que sean iguales los extremos. Entonces ya nos garantiza que existe el valor c en el cual la derivada de esa función sea 0, ¿no? Calculamos el dominio de la función para ver en qué intervalo la función es continua, ¿no? Entonces el dominio va a ser los x que pertenecen a R tales que el 5 menos x al cuadrado sea positivo, ¿no? Calculando el dominio de la función, entonces tenemos que queda solamente menos raíz de 5 hasta raíz de 5. Pero el intervalo en el cual nosotros vamos a calcular donde queremos verificar las condiciones del teorema es el menos 2, 2, es más pequeño, está incluido ahí. Entonces la función f va a ser continua, ¿no? Satisface la primera condición. Ahora nos falta verificar que f de menos 2 sea igual a f de 2. Verificando entonces tenemos aquí que f de menos 2 es igual al logaritmo natural de 5 menos el menos 2 al cuadrado, y esto nos queda logaritmo de 1 igual a 0, ¿no? De igual manera en el 2, por aquí como está elevado al cuadrado, ambos resultados sale lo mismo, ¿no? Entonces ya se cumplen todas las condiciones, por lo tanto sí es aplicable el teorema de Rolle. ¿Qué nos dice el teorema de Rolle? Si se cumplen estas condiciones, entonces nos va a decir que existe una letra c tal que la derivada en ese número c sale 0. Ahora queremos saber a cuánto equivale ese número c que está dentro del intervalo. Entonces existe c que pertenece al intervalo abierto de menos 2 a 2 tal que f de' de c es igual a 0. Entonces vamos a calcular la derivada de esa función, lo igualamos a 0 y calculamos c. Calculamos la derivada, nos queda menos 2x sobre 5 menos x al cuadrado. Como queremos saber f' de c que sea 0, lo reemplazamos. En lugar de x utilizamos la letra c. Eso lo igualamos a 0 y nos queda solamente c igual a 0, ¿no? Entonces eso indica que existe el c y el c es 0, ¿no? Y ya hallamos la letra c, que cumple el teorema de Rolle. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente. En el siguiente ejemplo tenemos esto de acá, ¿no? Dice sea f de x igual a x a la cuarta menos 2x al cuadrado. Determinar todos los valores de c en el intervalo de menos 2 a 2, tal que f' de c sea 0. Entonces vamos a calcular la derivada, lo vamos a igualar a 0 y calculamos todos los valores de c. Calculamos entonces la derivada, nos queda 4x al cubo menos 4x. Vamos a utilizar la letra c en lugar de la x.
para igualar a 0. 4c cubo menos 4c igual a 0, de donde vamos a factorizar. Y resolvemos esta ecuación. Factorizamos entonces por aquí 4c. Nos queda entre paréntesis c cuadrado menos 1. Por acá factorizamos nuevamente, diferencia de cuadrados, y igualamos a 0 cada término, obteniendo c igual a 0, c igual a menos 1 y c igual a 1. Los tres valores de c pertenecen al intervalo de menos 2 hasta 2. ¿No? Entonces, eso es lo que nos pedía determinar. El teorema del valor medio, ahora vamos a ver en qué consiste. Nos dice CAF continua, en primer lugar tiene que ser continua, tiene que ser derivable en el intervalo abierto. Con esas dos condiciones nada más, nos dice que existe C que está entre A y B, tal que la derivada en el punto C, en el punto intermedio de este intervalo, va a ser igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Eso es lo que nos dice el teorema del valor medio. Gráficamente tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos por aquí el punto A y el punto B, los extremos del intervalo AB. F de A puede estar por aquí y F de B más arriba, ¿no? No necesariamente iguales, como en el caso del teorema de Role. Aquí pueden ser diferentes, ¿no? Entonces nos dice que la derivada en un punto C, va a existir un punto C donde la derivada es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Es decir, la recta tangente a cada punto de esa curvita va a ir variando. Y en algún momento la recta tangente va a ser paralela a este segmento que une los dos puntos extremos, ¿no? Por aquí vamos a tener una recta así y por acá otra rectita, ¿no? La pendiente de ese segmento es f de b menos f de a sobre b menos a. Y ahí tenemos las dos rectas que son paralelas, ¿no? En C1 y en C2 se obtienen rectas paralelas al segmento que une el punto A, f de A, y el B, f de B, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo. Nos dice, dada f de x igual a 5 menos 4 sobre x, determinar todos los valores de c en el intervalo abierto 1, 4, tal que f' de c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. En este caso el b vale 4 y el a vale 1, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo calculamos. Vamos a calcular primero la derivada. Y en esa derivada vamos a colocar, en lugar de x colocamos c y lo igualamos a esto de acá. Vamos a calcular entonces la derivada de la función en la variable x. Después calculamos f en 1, no es la derivada esto es f en 1 y f en 4 también, ¿no? Vamos a calcular esos tres valores y con eso ya podemos resolver la ecuación. Obtenemos entonces que f' de x es 4 sobre x al cuadrado. F de 1 sale 1, reemplazándolo por acá. El 1 queda 5 menos 4 entre 1, quedaría 5 menos 4. Y si reemplazo el 4 se convierte en 1 esto. 5 menos 1 queda 4, ¿no? Como f' de x ya lo tengo, en lugar de x colocamos c y tenemos esto. Ahora resolvemos la ecuación. Resolviendo entonces la ecuación que nos queda, obtenemos lo siguiente, ¿no? Por aquí invirtiendo la fracción queda c cuadrado entre 4 y esto queda 1. El 4 pasa a multiplicar, por acá nos queda dos valores para c, 2 y menos 2. Pero no ambos están en el intervalo 1, 4, ¿no? Entonces de ahí elegimos solamente el c igual a 2, ¿no? Que sería la única solución. Entonces el único valor de c que cumple con las condiciones ahí del teorema es c igual a 2.
Bien, por acá tenemos otro ejemplito. Nos dice, utilizando el resultado del teorema del valor medio, determine la recta tangente AF paralela a la recta secante que une los extremos del intervalo 0, 2 sería, ¿no? De esta función nos piden utilizar la función f de x igual a x al cubo menos x y en el intervalo de 0 a 2. Ya, entonces vamos a ver cómo lo hacemos esto. Calculando entonces los valores que necesitamos para resolver el ejemplo, tenemos que f de 0 sale 0, f de 2 nos queda 8 menos 2, 6, la derivada 3x al cuadrado menos 1 y la derivada en el punto C 3c cuadrado menos 1. Entonces vamos a igualar este f' de c a la secante, ¿no? Vamos a igualar eso a la pendiente de la recta que une los puntos de los extremos de este intervalo. Usando el teorema del valor medio tenemos que f' de c es igual a f de 2 menos f de 0 sobre 2 menos 0. Resolvemos esta ecuación y hallamos el valor de c. Hemos obtenido entonces que c es igual a 2 sobre raíz de 3, tanto positivo como negativo, ¿no? Pero como acá estamos analizando en el intervalo de 0 a 2, el número c, que tiene que estar dentro de ese intervalo, tiene que ser positivo. Por eso descartamos este número negativo. Entonces vamos a calcular la recta tangente a la función en el punto c igual a 2 sobre raíz de 3. Entonces ya tenemos que esa recta tangente que quiero calcular, su pendiente va a ser igual a la derivada de la función en ese punto. Y la derivada de la función en ese punto sí lo conozco, que es esta derivada justo que lo estamos igualando, que es 3, ¿no? Entonces ya tenemos la derivada, ya tenemos la pendiente de la recta y también tenemos el punto de paso, lo que vamos a ubicar las coordenadas 2 sobre raíz de 3 y su imagen de ese punto mediante la función, esta expresión de aquí que lo vamos a simplificar. Entonces tenemos simplificando que f de c o f de 2 sobre raíz de 3 es 2 sobre 3 raíz de 3 y la recta tangente, que va a ser paralela a la recta que une los extremos, va a ser y menos 2 sobre 3 raíz de 3, que viene a ser la imagen del punto C, igual a la pendiente multiplicado por x menos c, que equivale a 2 sobre raíz de 3. Muy bien, aquí tenemos ya el caso que estaba al inicio. Nos decía que dos patrullas estacionadas equipadas con radar se encuentran a 5 millas de distancia sobre una autopista. Cuando pasa un camión al lado de la primera patrulla, la velocidad de este se registra en un valor de 55 millas por hora. 4 minutos después, cuando el camión pasa al lado de la segunda patrulla, el registro de velocidad corresponde a 50 millas por hora. Demostrar que el camión ha excedido el límite de velocidad, que debe ser máximo 55 millas por hora, en algún momento dentro del intervalo de los 4 minutos, ¿no? Entonces, por aquí está la solución. Nos dice SAT el tiempo en horas cuando el camión pasa al lado de la primera patrulla, el tiempo en el que el camión pasa al lado de la segunda patrulla será 4 sobre 60, ¿no? Que una hora equivale a 60 minutos, lo estamos convirtiendo los 4 minutos a horas, que equivale a un quinceavo de hora. Entonces tenemos si S de t representa la distancia en millas recorridas por el camión, se tiene que la distancia recorrida en el tiempo cero es 0, ¿no? Y la distancia recorrida en un quinceavo de hora es 5 millas, ¿no? Porque están separados 5 millas ambas patrullas. Por tanto, la velocidad promedio del camión sobre el trecho de 5 millas
de autopista es velocidad promedio. Utilizamos el teorema del valor medio. El valor de la función que nos determina la distancia en un quinceavo de hora menos el valor de la función distancia en t igual a 0 sobre la diferencia también de los tiempos, de ambos tiempos, ¿no? Entonces resolviendo, por acá tenemos ambos valores, 5 menos 0 y abajo la diferencia queda 1 sobre 15. Simplificando por acá nos queda 75 millas por hora. ¿Esto qué nos indica? Que en algún punto intermedio dentro de los 4 minutos hubo un momento en que el camión pasó a 75 millas por hora. Suponiendo que la función de posición es derivable, es posible aplicar el teorema del valor medio para concluir que el camión debe haber estado viajando a razón de 75 millas por hora, ¿no? Eso es lo que estamos calculando haciendo uso del teorema del valor medio. Muy bien, eso es todo en cuanto a este video explicativo. Les agradezco por su atención. Hasta la próxima. Gracias.